Bueno, entonces nos acompaña César, Antonio, Laura y Daniel. Por acá hay una persona que se llama Francisco. Si se desea presentar, puede escribir un pequeño, una pequeña descripción de su perfil. Francisco, el chat, igual que Ramón. Y ya con eso ya estamos a punto para comenzar. ¿Qué les recomendaría? Creo que en horas de la mañana, ¿cierto? Les pasaron un enlace de descargas, un enlace para que ustedes puedan descargar el material que vamos a trabajar en el curso. Obviamente no lo vamos a explotar en su mayor totalidad. Sin embargo, hay buenas bases de datos, hay una buena presentación en PDF, todo relacionado a los métodos cuantitativos y obviamente utilizando el software Rig Simulator como apoyo. Acá Ramón es ingeniero electricista y administrador público y actualmente trabaja en Ecopetrol en el área de evaluación económica. Tiene más de 30 años en evaluación económica que reconocen las incertidumbres. Yo creo que ya estamos. Entonces vamos a dar inicio pues a nuestro curso. Entonces, como les venía diciendo, es importante que descarguen el material de trabajo. Es importante que tengan el software ya instalado en sus máquinas. Cualquier cosa que necesiten, una vez termine el curso o en futuras ocasiones, si se les aparece alguna pregunta adicional, mi correo lo estoy escribiendo al chat, miguel.bello@software-shop.com. Ahí sin ningún inconveniente pueden hacerme llegar sus inquietudes o consultas. Francisco, Francisco Jaramillo y profesor de Ciencias Básicas de la Universidad CEIPA. Bienvenido, Francisco. Entonces, importante material, importante el software que vamos a trabajar. Estas sesiones van a ser grabadas, entonces en caso de que exista una falla técnica en sus computadores o tengan que terminar la sesión antes de que yo la termine, pues estas sesiones van a ser grabadas. Tienen una demora de 3 días hábiles por el tema de edición, sin embargo, van a quedar grabadas em, para que ustedes la puedan ver posteriormente. Vamos a ver primero un repaso estadístico y lo que tiene que ver con estadística descriptiva e inferencial. Vamos a mirar los métodos de simulación y generación de números aleatorios a partir del método de Monte Carlo, la simulación de Monte Carlo. Vamos a mirar cómo se pueden incorporar correlaciones en los supuestos de entrada, porque posiblemente nuestras variables inputs o nuestras variables precedentes, posiblemente podrían tener correlaciones y esas correlaciones las deberíamos incorporar dentro del análisis de riesgos. Análisis de tornado y araña, básicamente un análisis de sensibilidad estático, es identificar cuáles son las variables que más afectan mi modelo ceteris paribus, para posteriormente hacer un análisis de sensibilidad dinámico, ¿bien? Un análisis de sensibilidad dinámico y mirar cuáles son las variables que dentro de la dinámica que tiene el modelo estático pueden afectar con una mayor relevancia un BPN, una TIR, una utilidad operacional, una variable objetivo que es lo que pretendemos hacer, ¿sí? Y es que dentro de un mundo o dentro de la generación, pues vamos a contestar diferentes preguntas con algún caso en particular y especialmente aplicado en las finanzas y la administración, que podría ser la utilidad de mi empresa, los ingresos de mi empresa, el BPN, la TIR, ¿sí? Entonces, es importante primero hacer un análisis de cuáles son las variables. Obviamente nos podemos apoyar de la experiencia de los expertos, ¿cierto? Preguntándole, bueno, ¿cuáles son sus variables más dramáticas? ¿Cuáles son los escenarios posibles ante la materialización de eventos externos o también internos? Y ante esa materialización, ¿cuál sería el impacto? Pesimista, optimista y más probable. Entonces, una vez yo haya identificado esas variables, haya hecho todo el análisis de simulación de Monte Carlo, identificar toda esa dinámica, porque todas las variables ahora se van a mover, todas las variables se van a mover, entonces es importante también reconocer ese análisis mediante el análisis de sensibilidad dinámico. ¿Bien? Por acá Ramón dice cerrar algo, creo que todo está cerrado, ¿sí? No, no sé, se ve algo en la pantalla como raro, como extraño. Digamos lo que acaba de abrir es el chat de ustedes.
No sé. Optimización. Entonces, la pregunta, vamos a ver esto. La optimización era, listo, la optimización, y es que uno posiblemente podría utilizar Solver, ¿sí? Uno trabaja en Excel y digamos Excel es necesario. Obviamente hay otras plataformas que también podrían hacer el mismo ejercicio de pronóstico como Stata, como Ibius o un open source como R, como Python. Sin embargo, todo está en Excel, todos trabajamos en Excel, todos los días trabajamos en Excel. Entonces la pregunta es, bueno, y al hacer simulación de Monte Carlo hay un plus al hacer otro tipo de optimización? Claro que sí. Y es que posiblemente podríamos hacer una optimización de manera estocástica o de manera dinámica involucrando la simulación de Monte Carlo. Entonces, lo que estamos haciendo es dejando el supuesto estático, que podría ser Solver, y vamos a contribuir o vamos a generar un número de escenarios posibles y vamos a optimizar ese número de escenarios posibles y nos vamos a apoyar de la optimización dinámica y estocástica. Bien, vamos a mirar pronóstico, claro, pronóstico de series de tiempo, pronóstico, les decía, el tema de opciones reales. Bien, el tema de opciones reales, otra manera de valorar proyectos bajo incertidumbre. Bibliografía recomendada. Me gusta utilizar el libro de Anderson y también el de Jonathan Mann, el de Modeling Risk, también está en su versión en español, Simulación de Riesgo. Entonces son dos libros que vamos a utilizar con frecuencia o no los vamos a utilizar con frecuencia, sin embargo, mis presentaciones eh, con las cuales ustedes cuentan em, está basada en Anderson y en Jonathan Mann. Conceptos necesarios para trabajar con el software y obviamente aplicar bien los conceptos tanto de finanzas como estadística y como econometría al análisis de riesgos. Y es definir qué es riesgo y qué es incertidumbre. Particularmente, o generalmente, más bien generalmente, estos dos términos están muy asociados, pero hay una gran diferencia y una diferencia está en la materialización, en la exposición y en la medición. ¿Listo? ¿La incertidumbre qué es? Desconocer qué es lo que va a suceder. Esa es la incertidumbre. Desconocer algo que podría suceder en el futuro. Entonces, no sé. Podría conocer el impacto, podría conocer los escenarios, ¿sí? Pero no sé verdaderamente si se va a materializar o no. ¿Sí? Y la incertidumbre, todas, digamos, todas las personas tenemos incertidumbre, sea que vayamos a tomar una decisión o no. Desconocemos de algo. Entonces, difícilmente podría ser medida en que no hay exposición. Yo sé que algo podría suceder en el futuro, pero podría estar expuesto o no. ¿Ve? Mientras que riesgo, y la mejor definición de riesgo es la exposición a la incertidumbre. ¿Bien? ¿Por qué exposición? Porque yo estoy invirtiendo. ¿Por qué exposición? Porque yo tengo dinero en ese proyecto de inversión, porque yo tengo dinero en esos activos financieros, en ese portafolio de inversión, y no sé qué va a suceder en el futuro. Entonces el riesgo sí lo podemos cuantificar, vamos a asignar distribuciones de probabilidad para poder cuantificar el riesgo, pero más allá de cuantificarlo es cuánto yo estoy expuesto. Y si yo conozco cuánto voy a perder, pues necesitaría utilizar alguna metodología de administración de riesgos para poder diversificarlo, para poder eludirlo, para poder mitigarlo o para poderlo transferir. Dependiendo de la exposición digamos, de la exposición medio a partir de la severidad, pues yo podría utilizar la transferencia de riesgo, la mitigación de riesgo, la diversificación o simplemente la exposición. En el riesgo yo estoy expuesto, en la incertidumbre yo no estoy expuesto. ¿Bien? Entonces, si yo voy a invertir en un proyecto de inversión, yo tengo riesgo.
si mi amigo que no está invirtiendo en ese mismo proyecto de inversión, pues tiene incertidumbre, no va a saber si es exitoso o no, si el precio va a subir o si va a bajar. Y en caso de que él esté expuesto, sea un socio, pues va a tener que asumir riesgos. Bien, entonces la mejor definición de riesgo es exposición a la incertidumbre. Ahora la pregunta es, ¿será que la experiencia sirve? ¿La experiencia de los expertos sirve para trabajar el riesgo? Claro que sí, pero no es una condición, es una condición necesaria, mas no suficiente. ¿Listo? Entonces necesitamos apoyarnos de la experiencia, necesitamos utilizar de métodos analíticos, probabilísticos y econométricos para hacer una posible proyección de esa variable. Necesitamos conocer de teoría. Entonces, digamos, para poder trabajar verdaderamente el riesgo, pues necesitamos tener eh, conocimientos de todas las áreas y apoyarnos de los expertos, apoyarnos de los objetivos, apoyarnos de los de la empresa, de muchos factores, de muchos. Entonces es netamente transversal a todas las disciplinas, el riesgo está implícito en todas las disciplinas y especialmente vamos a utilizar esta herramienta para cuantificar riesgos financieros. ¿Bien? Trabajamos en Excel, hacemos de manera eh, cotidiana modelos financieros en Excel. Entonces vamos a apoyarnos de las plantillas de Excel, de los modelos financieros que trabajamos y de la simulación de Monte Carlo para generar un valor agregado y de la generación de escenarios. Para asignar incertidumbre o para cuantificar el riesgo, pues necesitamos apoyar distribuciones de probabilidad. Entonces, uno va a trabajar distribuciones de probabilidad para variable aleatoria continua y para variable aleatoria discreta. Básicamente, vamos a trabajar 4 distribuciones que son las más utilizadas, la normal, la triangular, la PERT y la uniforme. Son 4 distribuciones para variable aleatoria continua. ¿Bien? ¿Y qué pasaría si en vez de trabajar una variable aleatoria continua, trabajamos una variable aleatoria discreta? Entonces, si vamos a trabajar variable aleatoria, de la Bernoulli, de la binomial, de la uniforme discreta y de la Poisson. Obviamente hay muchas más distribuciones de probabilidad, pero en particular esas 8, tanto para variable aleatoria discreta como para variable aleatoria continua, son las más utilizadas. Entonces, si ustedes lo ven en la parte derecha inferior derecha, pueden ver la distribución normal, ¿sí? Pueden ver acá la distribución normal, la distribución normal. Pueden ver acá la distribución triangular. Más adelante vamos a mirar cómo se construyen estas distribuciones. La distribución uniforme discreta, perdón, uniforme continua, ¿listo? Y la Bernoulli, ¿listo? Está la Bernoulli. Un ensayo con una probabilidad de éxito. Entonces necesitamos apoyarnos de las distribuciones de probabilidad para asignar escenarios e incertidumbre a nuestras variables precedentes. Es importante definir MF, P y CF. Entonces, el P pertenece a la función de masa de probabilidad y se utiliza con frecuencia para describir funciones para variable aleatoria discreta. ¿Listo? PMF. ¿Listo? La función de probabilidad de masa. ¿Listo? PF es la función de distribución de probabilidad o también función de densidad. ¿Listo? Y CF es la función de distribución acumulada. ¿No? Entonces, esta función básicamente va a ser asignado para aquellas variables que son aleatorias y que son discretas. ¿Okay? Que son discretas. ¿No? La función densidad de probabilidad, esta PF, va a ser asignada y CF va a ser el área bajo la curva o más bien la función de distribución acumulada. Entonces, si yo tengo esta función de densidad llamada normal, esta es la función de densidad,
y quiero calcular la función de distribución acumulada, pues tendré este comportamiento. ¿Listo? Una forma de S. ¿Sí? Entonces acá tendría PF, y acá tendría CF. ¿Bien? Mucho cuidado. PF no es ninguna probabilidad. ¿Listo? Para encontrar las probabilidades necesitamos encontrar el área bajo la curva. El área bajo la curva sí son probabilidades. La función de densidad no son probabilidades. ¿Ven? Es cómo se construye esta curva. ¿Listo? Es la función con que se construye esta curva. Y si yo encuentro las probabilidades, ¿cierto? El área bajo la curva, y si es una función para variable aleatoria continua, pues es a partir de sus integrales, pues ya podría construir la función de distribución acumulada. ¿Ven? Listo. Vamos a convertir los modelos financieros en modelos estadísticos, perdón, modelos financieros en modelos estadísticos y probabilísticos. Vamos a utilizar la simulación de Monte Carlo para generar números aleatorios y obviamente escenarios, optimización estocástica y estática. Vamos a valorar opciones reales. Tenemos que tener muy claro el concepto de opciones financieras, que es un spot, que es un strike, la fórmula de Black-Scholes y Merton, los árboles binomiales, porque vamos a trabajar muchos árboles binomiales. Digamos, Black-Scholes y Merton se utiliza para opciones financieras. Sin embargo, en opciones reales se utilizan más los árboles binomiales porque esta fórmula de Black-Scholes y Merton, forma cerrada, solo sirve para valorar opciones de tipo europeo, es decir, al vencimiento. Solo se pueden ejercer al vencimiento. Entonces, ¿qué pasaría si las condiciones del mercado son favorables y quisiera hacer una expansión al primer año en la cual se está ejecutando mi proyecto? Entonces, Black-Scholes se queda corto, para eso vamos a utilizar árboles. Vamos a tener en cuenta la estadística, también un poco de heurística, en la medida de la experiencia y los hechos empíricos de la teoría financiera, y obviamente vamos a contrastar la experiencia y la teoría con todos estos métodos que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, para iniciar, vamos a abrir Excel, ¿listo? Vamos a abrir Excel. Entre todos, esta fue una pequeña introducción al tema. Vamos directo a Excel. ¿Listo? Y vamos a abrir Excel. Y todos debemos verificar que tenemos el software de Rig Simulator aquí instalado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a escribir los pasos necesarios para hacer una simulación de Monte Carlo y obviamente utilizar Rig Simulator. Entonces voy a hacer lo siguiente. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pablo García tiene un problema. Regálenme un segundo. Ramón, ¿no pudiste instalar Rig Simulator? Bueno, sí, es importante bien instalado. ¿Qué error te sale? Listo. Claro, Ramón, es claro, cuando vayas a descargar el software, te va a decir que es un archivo PDF porque ahí están los enlaces de descarga. Están los enlaces de descarga. Entonces regálenme en un segundo y les paso los enlaces de descarga para que puedan descargar el software sin ningún problema. Bueno, regálenme en un segundo. Acabé de adjuntar el enlace. Bueno. No, Ramón, no tienes ningún inconveniente. Mira que yo también lo tengo, solo que lo deshabilité. Igual que AtRisk. Mira, archivo, opciones, complementos, complementos. Mira, y, y si voy a los complementos que tiene Excel, mira AtRisk. ¿Listo? Entonces no hay ningún inconveniente si tienes Crystal o tienes Rig Simulator. No hay ningún problema. Bueno, no tienes ningún problema. Bueno,
Entonces, vamos a colocar acá los pasos para trabajar con Rig Simulator. Bien. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, pues necesito determinar cuál es el objetivo de realizar una simulación de Monte Carlo. Mi objetivo será pronosticar la rentabilidad. ¿Será que mi pronóstico o mi objetivo es determinar los escenarios de la utilidad operacional? ¿Sí? Y respondernos algunas preguntas, ¿cierto? Responder preguntas que tengan complejidad matemática. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos hacer. Responder preguntas que tengan complejidad matemática y también numérica. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Y cuál es el objetivo de la empresa? ¿Listo? Entonces es importante, el primer paso es tener un objetivo. ¿Listo? Matemática. ¿Listo? El segundo va a ser un modelo estático. Necesitamos tener un modelo estático. Una versión simplificada de una realidad expresada a partir de categorías matemáticas. Vamos a construir un modelo estático. ¿Sí? Vamos a construir un modelo estático. Entonces ese modelo estático, voy acá a generar otra hoja de trabajo. ¿Listo? Vamos a llamar esto modelo estático. Estos son los pasos, el proceso de la metodología. Y vamos a generar un modelo muy sencillito de margen de contribución. ¿No? Modelo muy sencillo de margen de contribución, donde necesito, para construir el margen de contribución, ¿cierto? Necesito los ingresos y necesito los costos variables. Y la diferencia entre ingresos y costos variables es el margen de contribución. ¿Okay? Y son los costos. Entonces tengo mi margen de contribución. Un margen de contribución. ¿Okay? Lo que tengo que hacer es cómo se construye el margen de contribución. Ah, bueno, a partir de ingresos y costos variables, pero los ingresos, ¿cómo se construyen? Un precio por. Entonces acá ya tengo una multiplicación. ¿Listo? ¿Y los costos variables cómo se calculan? Ah, bueno, es costo variable unitario por cantidad. ¿Y cómo se calcula el margen de contribución? Ingresos menos costos variables. Entonces necesito unos inputs, unas variables presentes o unos supuestos a partir de precio, cantidad, costos variables. ¿No? Vamos ahí. En caso de que vaya muy rápido, me avisa, ¿sí? Para que ustedes puedan tener esto en sus computadores y lleven la ruta con la cual yo estoy trabajando. ¿Sí? Bueno, entonces voy a suponer lo siguiente. El precio, estos van a ser mis supuestos. El precio va a ser de $5.5. $5.5. La cantidad va a ser 80 unidades. 80 unidades. Y los costos variables y unitarios van a ser $3.5. ¿Sí? Van a ser, van a ser. ¿Sí?
Entonces los ingresos van a ser precio por cantidad, los costos variables unitarios por cantidad, ¿bien? Y la diferencia es mi margen de contribución. ¿Bien? Bien, y esto que ustedes ven acá, de $160, es lo que se conoce como análisis de punto único. Análisis de punto único. ¿Bien? Eso es un análisis de punto único. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo de que siempre el precio va a ser 5.5, la cantidad siempre va a ser 80 y los costos variables $3.5. Eso puede cambiar. La dinámica del negocio puede hacer que el precio suba, que baje, los costos variables unitarios suben o bajan, y la cantidad por preferencias del consumidor o por capacidad de la empresa pueden subir o pueden bajar. ¿Bien? Entonces aquí yo tengo incertidumbre. Y este valor no está capturando la incertidumbre, es un análisis, ¿bien? Análisis puntual. Entonces podríamos hacer lo siguiente, un análisis, ¿listo? Un análisis, podríamos llamarlo también análisis determinístico, ¿listo? ¿Listo? Determinístico. O análisis estático, ¿listo? Variar esto 10% por encima y 10% por debajo para ver qué le sucedería al margen de contribución. Y eso es lo que se conoce como un análisis what if. ¿Listo? Un análisis what if. ¿Qué pasaría si? ¿Listo? ¿Qué pasaría si sube el precio en 10%? ¿Qué le pasaría al margen de contribución? ¿Qué pasaría si la cantidad 10% y qué le pasaría al margen de contribución? ¿Sí? También podríamos hacer un análisis de escenarios. ¿Listo? Y apoyarnos en Excel, ¿cierto? Para hacer un análisis de escenarios, hacer una tabla cruzada en donde se sensibilice dos variables, precio, cantidad, y qué le pasaría al margen de contribución. Y después precio, costos variables unitarios, qué le pasaría al margen de contribución y hacer un análisis de escenarios. ¿Bien? Podríamos hacer eso inicialmente. ¿No? Podríamos hacer inicialmente eso. Pero un mundo de escenarios, un sinnúmero, y respondernos las preguntas de probabilidad de ocurrencia, intervalos de probabilidad, riesgo, forma de la distribución, probabilidad de tener eventos extremos, ya debemos dejar a un lado estos escenarios y utilizar el análisis de simulación de Monte Carlo o el análisis de riesgos de simulación de Monte Carlo. ¿Bien? Entonces vamos a transformar este modelo estático o determinístico en un modelo o en un análisis de riesgos. ¿Bien? Entonces vamos acá. Objetivo, modelo estático. Vamos con el tercer paso. Vamos a crear un perfil de simulación. ¿Listo? Vamos a crear un perfil de simulación. Entonces, ¿qué es importante cuando vamos a crear un perfil de simulación? ¿Cuál es el nombre que le voy a asignar? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre que le voy a asignar? Entonces, en este caso, le voy a asignar el nombre de margen de contribución. De contribución. ¿Cuál es la recomendación? Lo voy a colocar acá. ¿Cuál es la recomendación que les hago? Recomendación. Siempre crear un perfil por cada libro de trabajo. ¿Sí? Vamos a volver independiente cada libro de trabajo y cada libro de trabajo pues tiene un perfil diferente. Tiene unos escenarios diferentes, tiene unas probabilidades diferentes y no quiero que entren en conflicto con otro libro de trabajo que tengo abierto. Entonces, para que no entre en conflicto con otro libro abierto, ¿cierto?
porque de Excel. Entonces lo que hago es independizar cada libro y por eso voy a generar un perfil de simulación. Un perfil de simulación. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Que ustedes pueden trabajar diferentes libros con un solo perfil? Claro que lo pueden hacer, pero yo prefiero independizar cada libro. Y es que esto memoria RAM, sucesos en software y mucho consumen RAM cuando estoy trabajando métodos robustos. ¿No? Entonces consume mucha memoria RAM y por eso voy a independizar cada libro de trabajo. Ese es el nombre. Ahora, el número de pruebas. El número de pruebas que yo voy a generar dentro del muestreo, porque la simulación de Monte Carlo es un muestreo. Entonces, por lo general dentro de la simulación de Monte Carlo. ¿Bien? Pero podríamos hacer 10.000, podríamos hacer 100.000 escenarios, podríamos hacer 1.000.000 de escenarios. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo óptimo? ¿Qué es lo que verdaderamente valdría la pena generar como número de pruebas o ensayos dentro de la simulación de Monte Carlo? Entonces acá entra un concepto que se llama muestreo aleatorio simple. Entonces yo puedo tener un sinnúmero de valores, ¿cierto? Sinnúmero de valores. Esta va a ser mi población. Pero no tengo todo el tiempo para encuestar a la población. ¿Listo? No tengo todo el tiempo para calcular todo el comportamiento de la población. Entonces, lo que uno hace es seleccionar, ¿cierto? Seleccionar una parte de acá. Seleccionar esta parte de acá. ¿no? Y esto es lo que llamamos muestra. ¿Listo? Muestra. Entonces tengo población, todo el conjunto de interés, ¿cierto? Por parte del investigador. No hay tiempo, no hay recursos. Y para eso vamos a seleccionar una muestra representativa. ¿Listo? Y esa muestra representativa la podríamos calcular a partir de la fórmula de muestreo aleatorio simple. Y esa fórmula de simple es la siguiente. ¿Cómo se calcula el muestreo aleatorio simple? Entonces voy a una ecuación. Entonces me dice, mira el tamaño de la muestra va a depender del nivel de confianza. Y el nivel de confianza lo voy a asignar, y el nivel de confianza lo voy a asignar a partir del percentil de la distribución normal estándar, ¿no? 1 menos alfa medios. ¿Bien? Entonces lo primero que debo hacer es cuál es la confianza que yo voy a asignar al muestreo. ¿Listo? ¿Y cómo lo asigno? Con la distribución normal estándar. ¿Bien? Esto lo voy a multiplicar por la varianza que puede tener una muestra piloto. ¿Listo? Entonces yo recopilo información de 100 individuos o de 30 individuos y calculo la varianza. ¿no? Y calculo la varianza. Y todo esto, y todo esto, lo voy a dividir por el error máximo permisible. El error máximo permisible. Estoy dispuesto a equivocar. ¿Listo? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula del muestreo aleatorio simple. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las variables? Entonces vamos a descomponer esto. Entonces tengo el valor de z, que el valor de z es un percentil de la distribución normal estándar. ¿Listo? Tengo 1 menos alfa, que esto es el nivel de confianza. Tengo alfa, que es el complemento del nivel de confianza, llamado nivel de significancia. Tengo S al cuadrado, que es la varianza muestral. Si fuera sigma, este error, o perdón, este E hace referencia al error máximo tolerable. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, si yo quiero despejar de acá,
este n, ¿cierto? Este n. O más bien, despejar el error, ¿cómo me quedaría? Entonces me quedaría de la siguiente manera. Entonces, el error, voy a crear acá otra funcioncita, o otra ecuación. Entonces, el error máximo permisible, el error sería igual a z alfa medios, ¿sí? Esto va a ser lo siguiente. Alfa medios, por, todo esto por la desviación dividido la raíz de n. ¿Listo? Si yo despejo el error de acá, quedaría así. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, esto es lo que yo sumo y es lo que yo resto a la media muestral para calcular con cierto nivel de confianza en dónde estaría la media poblacional. Así es como yo puedo construir un intervalo de confianza. ¿Bien? Entonces miren que el error va a depender del nivel de confianza que yo estoy asignando, de la desviación, ¿listo? Y del tamaño de la muestra. Ahora, si esto es fijo y esto es fijo, ¿yo cómo podría reducir el error? Pues aumentando el nivel, aumentando el nivel de ensayos o de muestras que estoy generando. ¿Vale? Entonces, digamos, el quick o el truco de por qué asignar más números es básicamente garantizando que el error de muestreo sea lo más pequeño posible. Bien, ¿es claro lo que llevamos acá? ¿Es claro? Muy bien. Gracias, Laura. Gracias, Andrés. Listo. Bien. Entonces, vamos aquí, vamos a agregar otra hojita. ¿Listo? Vamos a agregar otra hoja por acá. Vamos a agregar otra hoja por acá. Y vamos acá a generar números aleatorios. ¿Listo? Entonces, números aleatorios. Números aleatorios. ¿Listo? Vamos a generar números aleatorios. Entonces, vamos a generar números aleatorios. Entonces, inicialmente, voy a suponer lo siguiente. Tengo una media de 1200 y una desviación estándar de 250. ¿Listo? La media es el primer momento de una distribución de probabilidad. Básicamente me está diciendo el valor esperado. Y la desviación estándar es el segundo momento de una distribución de probabilidad. Me está diciendo la dispersión promedio. ¿No? Entonces, ¿cuál es el valor esperado de esta variable? Ah, bueno, es 1200. Y en promedio, ¿cuánto se desvía de la media? 250. ¿Listo? ¿Listo? Y esta desviación estándar es una proxy o es una medida aproximada a riesgo o a la volatilidad. ¿Listo? Porque me está diciendo en promedio cuánto se desvía de lo que yo espero. Y es otra definición de riesgo. ¿Listo? Bien. Entonces, voy acá a generar una muestra de 50 datos, una muestra de 100 datos, una muestra de 1000 datos. ¿Listo? Voy a hacer una muestra de 50, de 100 y de 1000. ¿Vale? Entonces tengo 1200 como valor esperado y desviación estándar 250. ¿Vale? Para generar números aleatorios, la función es aleatorio. ¿Listo? La función es aleatorio. Miren que cuando es aleatorio les va a aparecer un número. Ese número está entre 0 y 1. Es una distribución uniforme. ¿Listo? Solo toma valores entre 0 y 1. ¿Listo? Valores entre 0 y 1. ¿Listo?
podría ser una probabilidad. ¿Listo? Porque puede tomar valores entre 0 y 1. Acuérdense que la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad entre 0 y 1. ¿No? Esto puede ser menos. Cuando es discreto hay sí un problema. Entonces, la probabilidad está acotada entre 1 y 0. ¿Listo? Y cada vez que yo le doy enter, cada vez que yo le doy enter a algo, eso se va moviendo. ¿Listo? Entonces esto puede ser un número aleatorio. Pero miren que tiene media desviación estándar. Entonces es una normal. Entonces la pregunta es, ¿cómo genero una distribución normal con estos parámetros? ¿Listo? Estos se llaman parámetros. ¿Listo? Los parámetros. Los parámetros que son, es una medida descriptiva de la población. ¿Listo? Eso es un parámetro. Una medida descriptiva de la población. ¿Y qué es un estadístico? Es una medida descriptiva de la muestra. Esto que ustedes ven acá es la población. Así es como se comporta esto de acá. Esto azul. Es cómo se comporta esto azul. ¿Bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy seleccionando esto. Y estoy seleccionando 50 valores, 100 y 1000 valores. Vamos a calcular estadísticos a partir de las muestras que estoy calculando acá. ¿Vale? Vamos a generar acá 50 números aleatorios con una media y una desviación estándar de esto. Entonces la función es inversa de la normal. ¿Listo? Y la inversa de la normal, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo cuál es la probabilidad. ¿Listo? Entonces la probabilidad, yo le voy a decir, mira, va a ser un aleatorio. ¿Listo? Va a ser un aleatorio. La media va a ser 1200, lo fijo, F4, y la desviación estándar va a ser 250 y lo fijo, ¿listo? Entonces, para generar números aleatorios a partir de la función de distribución normal, utilizo la inversa de la normal, ¿vale? Y le doy enter. Y este sería mi primer valor, ¿no? Este sería mi primer valor. Entonces yo les dije, vamos a generar 50 valorcitos. Entonces le voy a decir acá 50 valores. ¿Listo? Y acá tengo 50 valores del posible comportamiento de esta variable aleatoria. ¿Listo? A todos nos va a dar diferente. ¿Listo? Porque acá está generando un número aleatorio. Todos los números aleatorios en todos los computadores va a ser diferente. ¿Listo? Porque está utilizando un valor de semilla o un valor inicial con que comienza el algoritmo diferente a todos. ¿Listo? ¿Bien? Entonces todos vamos a tener. ¿Listo? Lo importante es 50 valores. Esos 50 valores, con esos 50 valores, calculemos la media y calculemos la desviación estándar muestral. Entonces calculo acá el promedio y calculo acá la desviación muestral. ¿Listo? Vamos a suponer que son unidades monetarias. Bien. Entonces, ¿cómo calculé estos números aleatorios? Utilicé la función inversa de la normal. ¿Listo? ¿Y cuáles son las características o los argumentos de la inversa de la normal? La probabilidad. Entonces la probabilidad va a ser aleatoria. ¿Listo? Acuérdense que el aleatorio, la función aleatorio, toma valores entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces puede ser una probabilidad. Entonces yo le dije acá aleatorio. Punto y coma. Segundo argumento. ¿Cuál es tu media? Ah, bueno. La media, que va a ser mi parámetro, es de 1200. Y la desviación estándar, ¿cierto? Parámetro es de 250. Y le doy enter. Y bajo. ¿Listo? Entonces copio esto. Tengo que fijar la media de la desviación para poder bajar esto. Y lo bajo. Y lo bajo hasta 51. ¿Listo? Entonces tengo 50 datos. Donde tengo una media y tengo una desviación estándar. ¿Listo? Pero cuidado que esto
ya no es un parámetro, esto ya no es un parámetro, esto es un estadístico. Esta es la media muestral y esta es la desviación estándar muestral. Se llama estadístico. ¿Listo? ¿Para cuántos datos? Para 50 datos. ¿Listo? Bueno, y vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? Pero ahora con 1000. ¿Listo? Vamos a hacerlo ahora con 1000. Entonces le voy a decir inversa de la normal, el aleatorio es 1200. Okay. Y bajo este valor hasta 101. ¿Listo? Bajo hasta 101. Y aquí ya lo. ¿Okay? Y hago exactamente lo mismo que con 50. ¿Listo? Entonces, ¿qué calculo? ¿Listo? ¿Cierto? Voy a generar esto de otro color. Así sería, ¿vale? ¿Ve? Entonces, cada vez que estoy agrandando el tamaño de muestra, más me voy a acercar a la población y por lo tanto a sus medidas descriptivas. ¿Listo? Y eso es lo que se llama la ley de los grandes números. ¿Listo? La ley de los grandes números. ¿Sí? Y la ley de los grandes números básicamente me está diciendo que a medida que voy aumentando el tamaño de la muestra, más me voy a acercar a la probabilidad real. Por lo tanto, a la población. ¿Listo? Entonces, finalmente, lo vamos a hacer para 1000. ¿Listo? Entonces, la media 1200, lo fijo, y la desviación estándar 250 y lo fijo. ¿Listo? Y genero esto hasta 1001. Y aquí ya lo tengo. Y calculo muestral cuento estos valores, calculo de estos 1000. ¿Vale? Bien. La diferencia, la diferencia que existe entre el parámetro y el estadístico se conoce como error muestral. ¿Listo? Bien.
Claro, ¿por qué? Esto es lo que verdaderamente está sucediendo, pero acá estoy seleccionando a 50 individuos, acá 100 individuos, acá 1000 individuos. Acá tengo una desviación muestral de 222 versus 250, 214 versus 250 y 250 versus 250. ¿No? Y si sigo aumentando el tamaño, si sigo aumentando el tamaño de la muestra, más me voy a acercar a los parámetros. ¿Vale? ¿Es claro? ¿Listo? Perfecto. En caso de que ustedes quieran generar, vamos a generar ahora 10.000 números aleatorios. ¿Listo? En caso de generar 10.000 números aleatorios, miren lo que van a hacer. Sin utilizar el software Rig Simulator. Vamos a datos y en análisis de datos, verifiquen que esté habilitado análisis de datos y solver. ¿Sí? Análisis de datos y solver. ¿Sí? Análisis de datos y solver. Voy a ir a análisis de datos. Hay una opción que se llama generación de números aleatorios. Mírenlo acá. Generación de números aleatorios. Acá me dice cuántas variables quieres generar. Yo le voy a decir una variable. ¿Y qué distribución vas a utilizar? Ah, bueno, la distribución que voy a utilizar es una normal, donde la media es de 1200 y la desviación es de 250. Entonces, una variable con 10.000 ensayos, una media de 1200, una desviación de 200 y le digo que este va a ser mi rango de salida y le digo aceptar. Y acá generé 10.000 números aleatorios. ¿Listo? Mientras que carga. ¿Bien? 10.000 números aleatorios. ¿Bien? 10.000 números aleatorios. Entonces esto sería una muestra de 10.000 números aleatorios. 10.000 números aleatorios. Entonces podría hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? Miren esto. Donde carga y la desviación muestral. ¿Listo? Y ya nos vamos acercando cada vez a medida que voy aumentando. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a también a tener en cuenta las correlaciones que pueden tener nuestras variables. ¿Listo? Esta correlación es una medida de asociación. ¿Listo? Es una medida de asociación que está limitada entre -1 ¿listo? Entre más cercano a 1 en valor absoluto, voy a decir que es fuerte. ¿Listo? Si es positivo, la relación es directa. Y si es negativo, la relación es inversa. ¿Listo? Y entre más se acerque en valor absoluto a 1, vamos a decir que es fuerte.
Entonces vamos a asignar correlaciones entre las variables. Es importante, ¿sí? Muy, muy importante. Correlaciones y vamos a asignar un valor inicial. Es que como estamos generando números aleatorios, miren que sus resultados son diferentes a los míos. Pero si coloco un valor de semilla, la generación o el proceso generador de datos va a ser el mismo en todos los computadores siempre y cuando involucre este valor de semilla. Ustedes pueden colocar un valor de semilla de 1, un valor de semilla de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada vez que coloquen ese valor como valor de semilla, les va a generar la misma línea. ¿Bien? Y es que el algoritmo que utiliza, digamos Excel y también Rec Simulator se llama congruencia lineal. Y ese algoritmo de congruencia lineal pues necesita partir. Entonces si lo utilizamos en Excel, el valor que utiliza de semilla Excel es la hora, los minutos, los segundos y las milésimas de segundos. Ese es el valor de semilla. Por eso a todos les da diferente. Entonces, si yo le digo, mira, el valor con que va a arrancar la generación de números aleatorios va a ser y coloco los quiera replicar, van a ser los mismos, ¿vale? Entonces vamos a generar un valor de semilla. Entonces, es claro estas 4 características cuando vamos a crear un perfil de simulación. ¿Es claro? Perfecto, gracias Edgar. Entonces, ¿cómo vamos a crear un nuevo perfil? Le vamos a dar clic ahí, nuevo perfil. ¿Cómo quieres llamar el perfil? Entonces yo le voy a decir margen de control. Margen de construcción. ¿Cuál es el número de pruebas que tú vas a realizar? Yo le voy a decir 1000. Activar correlaciones, ya aparece por defecto. Y especificar la secuencia de números la secuencia de números para que cada vez que vaya a ejecutar este mismo ejercicio, me genere los mismos números aleatorios y que pueda interpretar el resultado siempre con el mismo. Entonces, este va a ser la secuencia de números aleatorios y este es el número de ensayos o de muestras que voy a realizar. Y le voy a decir OK. Listo. Entonces creamos un perfil. En caso de que yo quisiera editar el perfil, porque ya no quiero hacer 1000 pruebas, sino 5000 pruebas, 5000 ensayos, pues yo ya no le voy a decir nuevo perfil, sino le voy a decir y ya está. Vamos con y es asignar. Entonces, ¿cómo voy a asignar distribuciones de probabilidad? Entonces, uno es tener información histórica. ¿Listo? Y la otra es no existe información. Si existe información histórica y no tiene ninguna tendencia o un patrón de series de tiempo, yo hago un ajuste de distribución. Entonces yo le digo al software, con esta data, ¿cuál es la mejor distribución de probabilidad? Entonces él me dice, bueno, ¿y qué es lo que quieres probar? Bueno, a mí me gustaría probar un comportamiento normal concentrado en el cuerpo de la distribución. Entonces utilizo el estadístico no paramétrico Kolmogorov-Smirnov. O no, más bien no me interesa el cuerpo de la distribución,
mí me gustaría ponderar más las colas. Utilicemos Anderson Darling. No, a mí no me gustan estos test no paramétricos, a mí me gustan las pruebas de bondad o los estadísticos de error. Ah, bueno, vamos a utilizar el criterio de información ACAIC o el criterio de información bayesiana. ¿Listo? Entonces, yo puedo asignar una distribución de probabilidad conociéndole, pero esta información debe ser bien comportada ¿en qué sentido? Que no puede tener un comportamiento como eso. ¿Por qué? Porque si yo hago un ajuste, pues él va a decir, mira, puede tomar valores desde aquí y acá con una distribución normal, ¿cierto? O puede tomar valores de aquí a acá, o puede tomar valores de... Si yo veo esto en la vida real, en vez de hacer un ajuste de distribución, lo que yo hago es un pronóstico por series de tiempo donde involucre la estación. ¿Vale? ¿Bien? Sí, ¿por qué? Porque entre más, digamos, sea esto una triangular, pues los valores van a estar acotados entre esto y esto. Y lo más normal que sea, a pesar de que es una distribución asintótica, ¿cierto? Que puede tomar valores desde menos infinito hasta infinito, no está capturando el comportamiento o los patrones, o más bien los componentes que tiene la serie de tiempo, ¿vale? Entonces, si yo veo una serie así, yo puedo hacer un ajuste, ¿listo? Si yo veo una serie de este tipo, puedo hacer un ajuste, ¿listo? Pero un comportamiento que así, uno puede hacer un ajuste, no lo veo mal. Y que se ajuste con estas pruebas no paramétricos y con estos estadísticos de error y que diga que se ajusta así. Pero yo prefiero hacer una técnica de pronóstico para poder involucrar los componentes. Listo. Ahora, si no existe información. Bueno, y ahora si no existe información, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces puedo hacer lo siguiente. Uno, irme a la teoría. ¿Listo? La teoría que me dice sobre el comportamiento de precios, sobre el comportamiento de rentabilidades. ¿Listo? La teoría que me dice. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Listo? Y la validación empírica. ¿Listo? Validación empírica. Y lo otro es ir a un juicio de expertos, panel de expertos o encuestas. Entonces, ¿con esto yo qué voy a hacer? Pues con esto yo voy a formar distribuciones triangulares, PERT y uniforme. ¿Listo? Porque son distribuciones muy fáciles de construir, porque aquí en la triangular solo necesito 3 parámetros. Entonces, mínimo, máximo y más probable. Entonces yo le puedo decir a un experto, mira, en caso de que se materialice, ¿cuál es el escenario pesimista y optimista? ¿Y cuál es el más probable? Igual que en la PERT y en la uniforme, mínimo y máximo. ¿Listo? Son muy fáciles de construir, ¿sí? Porque solo necesito 3 parámetros y 2 parámetros, ¿vale? Pero también hay que reconocer que hay unas variables, ¿cierto? Unas variables que no se pueden asignar a partir de 3 parámetros. ¿Y cuáles son esas variables? Por ejemplo, la materialización o cuál es la probabilidad de materialización de que se me apague el computador ahorita. ¿Cuál es la probabilidad que se me apague ahorita el computador? ¿O cuál es la probabilidad de que mañana, no sé, me roben? ¿O cuál es la probabilidad de que mañana exista una catástrofe? Entonces miren que lo que yo estoy diciendo ya no se puede asignar a mínimo, máximo, más probable, sino a unas distribuciones donde la variable aleatoria es discreta. Entonces podría ser Bernoulli,
donde solo yo necesito la probabilidad que tome el valor de 1, necesito un número de ensayos o pruebas y la probabilidad, también podría decir uniforme, pero discreta, donde tengo mínimo y máximo, al igual que la uniforme, pero solo para variables aleatorias que son discretas. Y una final muy utilizada para riesgo operativo, que es la distribución de Poisson, ¿sí? Donde necesito un lambda. ¿Listo? Y ese lambda básicamente me está capturando el número de veces promedio que sucede un evento en un tiempo delimitado. ¿Listo? Asignaría una distribución de Poisson con ese parámetro. ¿Bien? O también, podría ser lo siguiente. Hacer mi propia distribución. ¿Listo? Entonces podría ser mi distribución personalizada. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, vamos a hacer el modelo estático. Entonces, supuestos. Puede tomar mínimo, máximo, más probable, media y desviación estándar. Son los parámetros con los cuales me voy a apoyar para hacer sigue una distribución con los siguientes parámetros. Una media de 5.5 dólares y una desviación de 1.8 dólares. ¿Listo? ¿Qué estoy diciendo? Que en promedio, el precio es de 5.5 dólares, pero más o menos se ha desviado de lo que esperaba en 1.8 dólares. ¿No? ¿Listo? Cantidad. Mínimo 50 unidades para alcanzar un punto de equilibrio. Esto es mi máximo. Se pueden vender o se pueden fabricar 120 unidades. ¿Vale? Y en costos variables unitarios, mínimo 1.5, máximo 4.2 y más probable 3.5. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me ubico en la variable, más bien en el valor numérico a la cual, al cual le voy a asignar una distribución de probabilidad. ¿Listo? Entonces me ubico ahí. Entonces, le doy clic ahí y debe ser un valor, no debe ser una función. ¿Bien? Entonces me ubico acá en precio. Laura, eso depende. ¿Listo? Eso depende. Digamos, estos supuestos que yo estoy haciendo, me los estoy inventando. ¿Listo? O seguramente provienen de un juicio de expertos porque no conozco información de ellos. ¿Listo? Entonces esto puede cambiar. Porque si tienes información histórica, pues yo ya no voy a asumir que sigue este comportamiento, que sigue este comportamiento. Yo lo que hago es seleccionar toda la data histórica,
toda la data, voy a una opción que tiene el simulador de riesgo y le digo cuál es la mejor distribución de probabilidad. ¿Listo? Y él me dice, mira, esta distribución teórica se parece mucho a la distribución empírica que tú quieres ajustar. Entonces vámonos con esa. ¿Listo? Bien, bien. Eso es lo que podrías hacer. Bien. Entonces, vamos a asignar una distribución. ¿Qué tipo de distribución tiene media y desviación estándar? ¿Qué tipo de distribución tiene mínimo y máximo? ¿Qué tipo de distribución tiene mínimo, máximo y más probable? ¿Eh? Entonces, si me voy con media y desviación estándar, ¿qué distribución seguiría? Para la variable que se llama precio. ¿Qué distribución de probabilidad seguiría si fuera mínimo o máximo para cantidad? ¿Y qué distribución de probabilidad sería mínimo o máximo más probable para costos variables unitarios? ¿Ya? Entonces voy a decir acá la, la- ¿Por qué? Miren esto, es el precio. Y el precio no... ¿eh? Entonces posiblemente al generar donde tengo media 5.5 y una desviación de 1.8, posiblemente unos valores negativos. Entonces podría hacer dos cosas. Uno, utilizar una normal, pero voy a utilizar un término que se llama truncada y es limitar los valores teóricos de la distribución. ¿Y por qué voy a truncar los valores teóricos de la distribución? Porque posiblemente si yo le voy a asignar una media de 5.5, ¿cierto? De 5.5, y esto más o menos se desvía a una desviación estándar, a dos desviaciones estándar, a tres desviaciones estándar, posiblemente podría tener un valor negativo, porque esta distribución puede tomar valores desde menos infinito hasta infinito. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Mira, voy a asignar una distribución normal con esas características, ¿cierto? Pero solo voy a tener en cuenta los valores que son positivos. ¿Listo? Entonces podría tener algo así. O podría ser un poquito más por acá. ¿Listo? Entonces solo voy a simular valores que son positivos. Entonces estoy limitando los valores teóricos. Entonces ya no estoy simulando desde menos infinito hasta infinito, sino ahora estoy simulando desde cero hasta infinito. ¿Sí? O también podría hacer algo y decir, mira, esta distribución puede estar sesgada hacia la derecha. ¿Listo? Es decir, tener una simetría negativa. Casos atípicos hacia el lado derecho que hacen que la distribución se sesgue y que la simetría ya no sea cero, sino positiva. Entonces, para esos casos, utilizo una log normal. ¿Bien? Una log normal. ¿Bien? Pero debo estar muy seguro que exista una simetría negativa. Positiva, perdón. Una simetría positiva. Una simetría positiva. ¿No? Que existan valores extremos con una mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? En comparación a uno normal. ¿Listo? Entonces podría utilizar normal truncada o log normal. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Cantidades sería discreto uniforme. ¿Cierto? ¿Por qué discreta? Es cantidades. ¿Y por qué uniforme? Mínimo máximo. Y costos variables unitarios podría ser una uniforme continua. Podría ser una triangular. Y podría ser una PERT. Podría ser una normal. Podría ser cualquier distribución de probabilidad. ¿Vale? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a partir a partir de estos valores, mínimo y máximo, perdón, acá me confundí con más probable, mínimo y máximo, y asumir que el mínimo es un percentil y el máximo un percentil máximo.
yo puedo construir cualquier distribución de percentiles. Entonces, si yo tengo un percentil, por ejemplo, al 5% de 1.5 y un percentil del 95% y es 4.20, yo puedo encontrar la media y la desviación estándar. Entonces, con el software, en vez de utilizar los parámetros de la distribución, utilizo sus percentiles. Utilizo sus percentiles, ¿vale? Utilizo sus percentiles. ¿Claro o no claro? Bien. Entonces, vamos acá. Entonces le voy a decir precio. ¿Me voy cuál? Voy al simulador de riesgo. ¿Listo? Voy al simulador de riesgo. Y le digo supuesto de entrada. ¿Listo? Y le digo supuesto de entrada. A lo mejor a ustedes les va a aparecer así los iconos. ¿Sí? ¿Sí? A lo mejor. Pero si le dan clic derecho y le dicen list, aparece una lista de las distribuciones de probabilidad. ¿Bien? De las distribuciones de probabilidad. Entonces aparece la normal con sus características, una descripción de lo que hace la distribución, cuáles son los requisitos, que la desviación tiene que ser positiva y la media puede tomar cualquier valor. Pero miren que aquí, en esta parte de acá, aparece entrada regular. ¿Entrada regular qué es? Mis parámetros. Mis parámetros. Pero también está la entrada percentil. Entonces, yo no conozco la media, no conozco la desviación estándar, pero conozco cuál es el escenario más ácido y cuál es el escenario optimista. Entonces, si le doy clic acá, mire que automáticamente me dice, mira, ¿cuál es tu escenario pesimista al 10% y cuál es tu escenario optimista al 10%? ¿No? Pesimista y optimista. Pesimista y optimista. Bien. Entonces puedo asignar una distribución a partir de sus percentiles. ¿Listo? Miren esto. Miren la plus. También, percentiles. Miren la logística. ¿Listo? Parabólica. Entonces puedo asignar cualquier distribución de probabilidad de manera paramétrica o haciendo un ajuste por percentil. ¿Vale? Entonces vamos con la normal. Le voy a dar clic ahí. Normal. Él automáticamente piensa que lo que está a la izquierda del valor numérico es el nombre y lo asume. ¿Listo? Y lo coloca. Entonces dice D10 es igual al precio. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si el nombre se encuentra arriba? Entonces yo prefiero quitar esto y decirle precio. ¿No? Él automáticamente lo coloca, lo relaciona. ¿Listo? Pero yo no lo voy a hacer así. ¿Bien? Y acá, ¿qué voy a hacer a continuación? Le voy a decir, le voy a decir que la media, ¿listo? Le voy a dar clic en media, es 5.5 y acá, donde están estos cuadrados, le voy a decir que la desviación es de 1.8 y le voy a aceptar. ¿Listo? Entonces la media es 5.5 y la desviación es 1.8. ¿Listo? Media y desviación estándar. ¿Sí? Pero acá hay como un menos 1.19. Por acá hay, y levemente, ¿no? Levemente. La probabilidad casi es cero. ¿Sí? Casi es cero. Sin embargo, voy a limitar, ¿listo? Voy a limitar el valor teórico de la distribución, a pesar de que sea una probabilidad muy pequeña, ¿sí? Y es muy raro que suceda, pero lo voy a hacer. Entonces, acá dice, habilitar límites de información, y en vez de que diga mínimo, le voy a decir cero, y presiono la tecla Tab del teclado del computador para que se sincronice. Y acá automáticamente limita el valor teórico. Entonces, truncada sin truncar. Miren esto. ¿Listo? Entonces le digo, habilitar límites, le coloco cero y le digo infinito. ¿Vale? Bien. Y le digo, ok. Y aquí está. ¿Listo? Todos tenemos esto. Precio, media, normal,
H10 y 10, y va a estar truncada, ¿no? O limitada, como se llama así, limita los valores teóricos. ¿Vamos ahí? ¿Me podrían confirmar, por favor? Gracias, Ramón. Gracias, Edgar. Gracias, Andrés. Perfecto. Entonces vamos con la siguiente. Vamos con cantidades. Entonces me ubico en cantidades. Le digo supuesto de entrada. Voy a discreta pero uniforme. Miren, esta es la uniforme. Esta es la continua. ¿Listo? Esta es la discreta uniforme. Esta es la continua uniforme. Voy a discreta uniforme. Él dice que es de 11, entonces yo le quito el de 11 dos puntos. Quiero que se llame cantidad. ¿Listo? Mínimo 50. Máximo 120. ¿No? Y acá ya tengo la distribución discreta, uniforme, con un mínimo y un máximo. No más. ¿Listo? Mínimo y máximo. Y le digo que, ¿no? Ya que ya aparece discreta uniforme que está ubicada en E11, en F11. Y vamos ahora a asignar una distribución triangular a costos variables unitarios. Y para esto vamos a confrontar la triangular versus la PERT. ¿Bien? Para calcular el valor esperado de la triangular es simplemente sumar x mínimo más x más probable más x máximo entre 3. ¿Listo? Todo esto entre 3. Ese es el valor esperado de la triangular. Pero el valor esperado de la PER es el mínimo más 4 veces el más probable más el máximo entre 6. Le está dando un mayor peso al valor más esperado. ¿De acuerdo? Y tiene una forma más acampanada que la triangular. ¿Listo? Entonces, si yo quiero simular eventos extremos que podrían suceder, le digo triangular. Pero si yo creo que todo está alrededor de lo más probable, le digo PERT. ¿Sí? Eso es lo primero, el valor esperado. Pero si yo calculo la kurtosis, esa variable aleatoria, que sigue una distribución triangular, o la kurtosis de la PERT, a pesar que son distribuciones platicúrticas, que eso lo vamos a ver más adelante, son distribuciones platicúrticas, sin colas, ¿listo? La distribución triangular tiene una mayor probabilidad de tener eventos extremos en comparación a una distribución de tipo PERT. ¿Listo? A pesar que son distribuciones que no tienen colas, la kurtosis es negativa, o más bien el exceso de kurtosis es negativo. Quiere decir que son distribuciones sin colas. Esta de acá, la PERT, tiene menos probabilidad de tener eventos extremos que una triangular. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si yo quiero simular eventos extremos o catastróficos, a partir de 3 escenarios, utilizo una triangular. Si yo creo que todo está por pasar alrededor del valor más probable, utilizo una PERT. ¿Listo? Esas son básicamente las dos diferencias. Entonces, voy a decirle costos variables unitarios, supuesto de entrada. Miren la triangular, miren la kurtosis. Esto verdaderamente no se llama kurtosis, se llama exceso de kurtosis. ¿Bien? Y me dice menos 0.6. Y si voy a la PERT, miren que es menos 0.66, es más achatada. Y miren que es más acampanada. ¿No? Más acampanada. Concentra mayores frecuencias alrededor del valor más probable. Y miren la triangular. ¿No? Entonces voy a utilizar la triangular.
voy a utilizar costos variables unitarios, donde voy a colocar como mínimo, como más probable y como máximo estos valores. ¿Listo? Y tengo este comportamiento de esta manera. ¿Vale? Y le digo OK. Y listo. Ya asigné distribuciones de probabilidad. Entonces esto que ustedes ven acá, esto que está formulado a partir de esto, va a tener el siguiente comportamiento. Aquí aparece un icono, un botón llamado paso a paso. Miren que este sería el primer escenario. Este sería el segundo escenario. Este sería el tercer escenario. Cuarto escenario. Quinto escenario. Sexto. Y así sucesivamente. ¿Listo? De contribución dinámico. ¿Listo? Y le digo restablecer para volver al análisis determinístico. ¿Listo? ¿Bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo en el análisis determinístico? A más B igual a C. ¿Listo? Y en el análisis de simulación de Monte Carlo, tengo un phi de A más, coloquemos otro phi, que son funciones de densidad, funciones de distribución. B me da un phi de C. ¿Listo? Entonces tengo incertidumbre y por lo tanto voy a tener una incertidumbre en sí. ¿Listo? ¿Listo? Análisis determinístico y análisis de simulación de Monte Carlo. ¿Bien? Vamos al siguiente paso. Entonces, proceso, voy grabando. Ya asigné distribuciones. Ahora, quinto, y lo voy a colocar como opcional. Y esto solo va a ser en caso de realizar optimización. ¿Listo? Entonces, esta optimización puede ser estática, solver. ¿Listo? Por acá me están preguntando algo. Vamos a mirar. Ah, Laura, claro que sí. Digamos esto que coloqué aquí. Aquí. Lo voy a colocar un poco más bonito. En la medida de insertar ecuación. Esta ecuación. Entonces, esto de acá va a ser un término phi. ¿Dónde está mi término phi? Lo veo acá. Vamos a suponer esto, que es una distribución, aunque eso así no es como se denota una función de densidad. Creo que no lo tengo aquí. No, lo tengo acá. Pero se podría parecer a este. A ver. Este, sí, vamos a colocarlo acá. Entonces mira que ahora A, que era el precio, sigue una función densidad. Y después lo multipliqué y después lo sumé y después lo resté con otra, ¿listo? Con otra función. Entonces aquí voy a insertar otra función densidad. Que es diferente. Sería una phi2, B. Y cuando yo hago el resultado, que sería este el margen de contribución, ¿listo? Vamos a suponer que esto es ingresos y esto es un menos costos variables. Tendría una distribución totalmente diferente como resultado. ¿Listo? Entonces esto es lo que te muestro ahí, ¿vale? Claro, ¿por qué? Porque ya no estoy asignando valores únicos ni determinísticos, sino a este precio sigue una función. ¿Qué función? La normal. Y después lo multiplico y después lo sumo y después lo resto dependiendo de cómo haya construido mi modelo. Acá yo dije que lo estoy restando, pero generalmente se muestra con un más. Con una función totalmente diferente, uniforme, triangular, lo normal, de una variable aleatoria, pues voy a tener al final un resultado con una función densidad totalmente diferente. ¿Vale?
Ese es el análisis de simulación. ¿Listo? O el análisis dinámico. Ese phi que tú ves ahí hace referencia a la función de densidad de probabilidad. ¿Vale? Bien, entonces vamos aquí. Puede ser una optimización estática, puede ser una optimización dinámica, utilizando simulación de Monte Carlo, o puede ser una optimización estocástica. ¿Qué significa estática? A más B igual a C, optimización dinámica, voy a optimizar los valores que tienen una función de distribución de probabilidad, y la optimización estocástica es lo mismo que la dinámica, pero hacerlo n veces. Entonces yo tendría algo así, pero aquí lo haría muchas, pero muchas veces. ¿Listo? Voy a generar aquí. Uy, no sé qué pasó aquí, porque no me muestra la función. A ver. No sé. Qué raro. No sé por qué no me copió la fórmula. A ver. No, qué raro, no me copia. A ver, démosla así. Ok. Ahora sí. Entonces voy a hacer esto n veces. Y por lo tanto, tendría acá n valores. ¿Listo? De lo mismo. ¿Listo? Entonces es hacer la simulación, ¿cierto? De Monte Carlo n veces. ¿Listo? Entonces voy a tener acá en la optimización estática un valor único, digamos esto en una optimización de portafolios. Entonces en una optimización de portafolios me dice, mira, en el primer activo vas a invertir 25 y en el segundo 75%. En la optimización dinámica también te podría dar lo mismo, ¿sí? Obviamente que el valor esperado ya no va a ser el promedio y la desviación estándar pues ya no va a ser una medida de riesgo, sino aquí en la optimización dinámica pues voy a generar un mundo artificial de rentabilidades y un mundo artificial de desviaciones estándar, que posiblemente la participación podría ser la misma. ¿Por qué no? Pero en la optimización estocástica, ya en vez de darme un valor puntual, me estaría diciendo, mira, tú podrías invertir entre el 25 y entre el 32% para el activo A, y acá podrías estar invirtiendo entre el 60% y el 80%, con cierto nivel de confianza, ¿vale? Porque acá voy a tener un histograma de frecuencia para las variables de decisión, porque lo voy a hacer n veces, ¿listo? Acá solo lo voy a hacer una vez y acá solo lo voy a hacer una vez. Si lo hago una vez, pues voy a tener un valor optimizado. Si lo hago 10 veces, pues voy a tener 10 resultados posibles. Y si tengo 10 resultados posibles, construyo un intervalo de probabilidad y digo, mira, entre cuánto y cuánto estaría la participación de esta variable de decisión. ¿Eh? Entonces podría ser estática, dinámica, estocástica. Ahora, es importante dentro de una optimización establecer cuál es tu variable objetivo. ¿Yo qué quiero? Yo quiero maximizar la rentabilidad, quiero minimizar el riesgo, quiero maximizar la relación retorno-riesgo, que es el índice Sharpe. Entonces tengo la posibilidad de maximizar o minimizar. ¿Listo? Las variables de decisión son las que tengo control para que se pueda desarrollar el proceso de optimización. Entonces, las variables de decisión pueden ser continuas. Para el caso de las participaciones de un portafolio de inversión, pueden ser discretas. En el caso de que sea una optimización de inventarios, de cantidades, de logística. Y puede ser binaria en la selección de proyectos de inversión.
¿Listo? Voy con el proyecto 1 o voy con el proyecto 3 o priorización de actividades. ¿Bien? Y tengo algunas restricciones. ¿Listo? Que por lo general la restricción de los portafolios de inversión es que la sumatoria es equivalente al 100%. ¿Listo? O podría tener unas cantidades objetivo, podría tener una utilidad operativa objetivo, o podría ser un costo, podría ser un tiempo. Entonces yo puedo colocar restricciones tanto para la variable de decisión como para el modelo, maximizando o minimizando mi variable objetivo. ¿Vale? Y esa optimización puede ser estática, dinámica o estocástica. ¿Bien? Estática, solver. Dinámica, simulación de Monte Carlo. Y estocástica, hacer la simulación de Monte Carlo n veces, n veces, n veces. Y si yo tengo esto, ¿cierto? Variable objetivo, variables, decisiones y restricciones, puedo construir algo que se conoce como la frontera eficiente con el software. ¿Bien? Frontera eficiente, ¿vale? Esto es opcional. Eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos en el tema de optimización de portafolios de inversión. Ahora vamos con el sexto, y es establecer el pronóstico de salida. ¿Listo? Ya asigné funciones de distribución. Aquí está, distribuciones de probabilidad. Ahora el siguiente paso es decirle que quiero pronosticar el margen de contribución. Es el margen de contribución. Entonces me ubico acá en margen de contribución, le digo simulador de riesgo y le digo pronóstico de salida. ¿Sí? Entonces él me dice, ¿cómo quieres llamar ese pronóstico? Entonces ese pronóstico se va a llamar margen de contribución. ¿Y cuál es el nivel de precisión que tú vas a utilizar? Por defecto, sin tener que escribir nada, utiliza el 95% de confianza. Por defecto, por defecto. Pero si yo quisiera utilizar un nivel de precisión más alto, por ejemplo el 99, se habilitan dos casillas adicionales. Dos casillas adicionales. Y es más o menos como porcentaje de la media, ¿cuánto te podrías desviar? ¿En cuánto estás de acuerdo? Entonces yo le podría decir, mira, yo estoy de acuerdo en un 10%. Esto de acá, esto que yo estoy colocando acá, no es complemento de esto. Porque el complemento es el nivel de significancia. ¿Listo? O en vez de colocar un porcentaje, le digo, mira, yo me quiero desviar más o menos $2. ¿No? Entonces, en el proceso de simulación de Monte Carlo, con 1000 escenarios, si el nivel de error no está más o menos $2, sino digamos $3, él automáticamente va a decir, cuidado, no es suficiente con 1000 ensayos. Debes duplicar entonces con 2000. Y resulta que ahora es $2.5. ¿Quieres duplicar? Sí, quiero duplicar. Y ahora es 1.8. Entonces yo acá ya estoy contento porque está por debajo de lo que yo estoy dispuesto a tolerar. ¿Bien? ¿Listo? Entonces lo voy a dejar en vacío. Si lo dejo en vacío, ¿qué quiere decir? Que utilizo por defecto 95% de confianza. Le voy a decir OK. Y se colorea de amarillo. ¿No? Se colorea de amarillo. Amarillo quiere decir supuesto o pronóstico de salida. Supuesto no. Supuesto de entrada es verde y pronóstico de salida es amarillo. ¿Bien? Vamos ahí todos. Gracias, Ramón. Listo. Entonces vamos al proceso. Le vamos a decir séptimo paso. Vamos a ejecutar la simulación de Monte Carlo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ejecuto la simulación de Monte Carlo? Puede estar ubicado en cualquier lado, no pasa nada. Le digo acá, correr. Le doy clic en correr. Entonces, él va a generar 1000 números aleatorios para margen de contribución, respetando que esto es una distribución normal, truncada, una distribución uniforme discreta y una uniforme triangular. ¿Bien? Y está teniendo este comportamiento. ¿Listo? Está teniendo este comportamiento de acá. ¿Listo?
¿Listo? Este es el comportamiento del margen de contribución. Bien. Bien. Entonces, en caso de que me haya equivocado, y es que puede ser que me haya equivocado, ¿cómo me puedo equivocar? Que esto lo haya asignado como un presupuesto de entrada y se coloreó en verde. Entonces, en caso de que yo me haya equivocado, le digo eliminar con el software y también me puedo colocar acá y le digo eliminar. Entonces, eliminé el supuesto de entrada y el pronóstico de salida. ¿Listo? Entonces, me doy con pronóstico de salida, que yo quiero pronosticar el margen de contribución. Le digo pronóstico de salida, margen de contribución. ¿Sí? Me ubico acá, le digo pronóstico. Mírenlo acá. Pronóstico de salida. Le doy clic, dejo esto por defecto, 95%. Le digo OK, se colorea de amarillo y acá le digo correr. Corre. ¿Listo? Le digo correr. Y acá está generando 1000 números aleatorios. ¿Vale? 1000 números aleatorios. Y acá en mi caso ya terminó la simulación de Monte Carlo. ¿Vale? Aquí está. Antes de interpretar este valor, debo ir a la pestaña estadísticas y asegurarme de que la precisión del error al 95% de confianza esté por debajo del umbral que yo haya asignado. Si mi umbral es del 10, del 15%, del 20%, pues acá estoy contento. Pero si mi umbral es del 5%, pues acá me falta un pedazo, ¿cierto? Para cumplir que la precisión del error al 95% de confianza esté por debajo del 5%. Entonces debería aumentar el tamaño de iteraciones o tamaño de ensayos. ¿Bien? Pero acá yo les dije vamos a utilizar un umbral del 10% como precisión del error. ¿Bien? Esta precisión del error no tiene que ver nada con la certeza. La certeza solo la vamos a saber hasta que se materialicen los eventos y que lo que yo haya estimado como provisión, como contingencia, pues esté en caso de que se materialicen los eventos de riesgo. Eso solo se llama certeza. ¿Qué es lo que busca la precisión? La precisión, lo voy a explicar no sé cómo decirlo, pero fácil con este ejercicio. Imaginemos que esto de acá es el número de simulaciones y esto de acá es el precio de una acción o de una opción. ¿Listo? Ese es el precio. Si yo hago 10, el valor esperado del precio me da esto. Si yo hago 50 simulaciones, me da un valor de esto. Si yo hago 100, me da un valor de esto. Si yo hago 1000, me da un valor de esto. Entonces aquí ya convergió. Entonces con 10, con 50, con 1000, perdón, con 100, con 1000 y empieza a dar esto, aquí ya alcanzó la convergencia de valor. Y es que puede ser muy susceptible a los valores que yo esté asignando dentro de las distribuciones de probabilidad. Y eso hace a que sea impreciso el análisis. Claro, porque con esto podría interpretar esto. Con 50 podría interpretar acá. Con 100 interpreto acá. Pero con 1000 interpreto acá. Con 1.000.000 interpreto acá. Con 10.000 interpreto acá. ¿Listo? Con 10.000 millones o así sucesivamente, ¿vale? Entonces me está garantizando de que la variabilidad de los datos va a ser del 5%. ¿Vale? Mm, sí, sí es claro este numerito. Gracias, Edgar. Gracias, Ramón. Listo. Entonces, ya estoy contento con esto. ¿Por qué? Porque mi umbral es del 10%. Ahora, vamos a la interpretación. Entonces voy a ir acá a procesos. Miren que no he cerrado el gráfico. Yo lo que hice fue minimizarlo. Entonces, vamos al octavo paso, que es la interpretación de resultados. ¿Listo? Interpretación de resultados. Entonces, ¿cómo puedo interpretar este histograma de frecuencias? Porque esto es un histograma.
Esto es un histograma de frecuencias. Miren la frecuencia, ¿listo? Frecuencia, y miren los intervalos de clase para cada uno de ellos. ¿Ven? Entonces, ¿cómo puedo interpretar esta representación gráfica de lo que está sucediendo con el margen de contribución? Entonces puedo hacer lo siguiente. Encontrar probables de ocurrencia. Entonces a mí me gustaría saber la probabilidad de que mi variable esté por encima de 0, por ejemplo. ¿Listo? En el caso de un BPN, ¿cuál es la probabilidad de que sea positivo? ¿Listo? Entonces, probabilidad de ocurrencia. Lo más habitual es encontrar la probabilidad de que sea mayor que 0 o en algunos casos por encima de algún umbral. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria esté por encima de una utilidad de 1000, por ejemplo? Eso es lo habitual. ¿Listo? Obviamente acá contesto dos preguntas, ¿no? Cuando es positivo, es decir, estoy contento, o cuando es negativo, que sería el complemento. Son mutuamente excluyentes. ¿Listo? Si gano, no puedo perder al mismo tiempo. Entonces, si yo calculo que la probabilidad es mayor que 0 es del 25%, entonces el complemento es que sea una pérdida y la probabilidad de pérdida es del 75%. ¿Mm? Probabilidad de ocurrencia, ¿qué más puedo construir? Intervalos de probabilidad. Entonces, con un intervalo de probabilidad al 90%, ¿en dónde estaría el margen de contribución? Al 95% y al 99%. ¿Listo? ¿Puedo calcular percentiles? Que el más habitual es el 5% peor de los escenarios, y el 95% que es el 5% mejor de los escenarios. ¿Listo? Y además de eso, puedo interpretar los resultados estadísticos a partir de algo que se conoce como los momentos de una distribución de probabilidad. ¿Listo? Y si se dieron cuenta, cada vez que yo asignaba una distribución de probabilidad, miren esto, cada vez que yo asignaba una distribución de probabilidad, por ejemplo triangular, me aparecía esto: media, desviación, asimetría y kurtosis. ¿Sí? Cada uno de esos momentos me está diciendo algo en particular de lo que está sucediendo en la realización de esa distribución. Algo me está diciendo. ¿Qué me está diciendo? Por un lado, ¿qué es lo que yo espero? ¿Cuál es el valor esperado? ¿Listo? En promedio, ¿cuánto me desvío? Lo que yo estaba esperando. ¿Cuál es el sesgo o hacia dónde está el valor atípico? Y cómo se están comportando las colas. ¿Listo? Entonces la media, pues básicamente es la sumatoria de todos los valores dividido en el tamaño de la muestra, es la media. ¿Listo? Vamos acá a llamarlo media muestral. ¿Listo? Media muestral. Y si es la media poblacional es exactamente la misma sumatoria de los valores, pero en vez de ese n pequeñito es un n grandote. ¿Listo? Que es el tamaño de la población, el tamaño de la muestra. En caso de que yo quiera calcular la desviación estándar de manera muestral, es igual a la sumatoria, me faltó n-1, es igual a la sumatoria de los valores de x menos el valor esperado al cuadrado. Todo esto, raíz. ¿Listo? Todo esto es la raíz. Bien. Me está diciendo en promedio, ¿cierto? En promedio, cuánto se desvía cada observación con respecto
a una medida de tendencia central. Media muestra. ¿Listo? Entonces me está diciendo en dónde está ubicado el valor esperado, en promedio cuánto se desvía cada valor, lo que yo esperaba. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo la media y la desviación estándar. Primero y segundo momento. Tercer momento, estandarizado, se conoce como la simetría. Y el cuarto momento estandarizado se conoce como la kurtosis. ¿Bien? La simetría puede tener las siguientes características. Entonces voy a partir de una distribución normal. ¿Listo? Una distribución normal donde la media es igual a la mediana. No hay sesgo, es simétrico. ¿Listo? Entonces yo tengo acá 50% y acá tengo 50%. Entonces el coeficiente de asimetría es 0. ¿Listo? No hay sesgo. Pero puede suceder lo siguiente. Puede suceder que una distribución tenga este comportamiento. ¿Listo? O puede ser que tenga este comportamiento. ¿No? En este caso, la simetría es negativa. Y en este caso, la simetría es positiva. El sesgo me lo está diciendo el extremo hacia la derecha, asimetría positiva. ¿Esto cómo se interpreta? Que concentro mayores frecuencias en valores bajos de la variable aleatoria. Miren, tengo una alta probabilidad de que suceda esto. Pero tengo un outlier que está sesgando la distribución hacia la derecha. Contrario a lo que sucede a la simetría negativa. Concentro mayores frecuencias en valores altos de la variable aleatoria y hay un outlier que está sesgando el valor esperado hacia la izquierda. ¿No? Eso es la simetría. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Miren esto. Miren esto. Entonces voy a decir que esto es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. Calculo el promedio. Calculo la mediana. ¿Listo? Promedio. 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10 más 5, 15. 15 dividido 5, 3. La mediana. Entonces acá tengo el 50% de los datos, 50% de los datos. Esta es la mediana. ¿Listo? Entonces el coeficiente de asimetría, pues es 0. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si hay un caso atípico hacia el lado derecho de la distribución? Entonces en vez de que sea 5, es 10. ¿Qué pasa con la mediana? Es exactamente la misma. Pero la media va a aumentar. Miren qué pasó con la media. Aumentó. Antes era 3, ahora es 4. Miren la mediana, exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa con el coeficiente de asimetría? Aumentó. ¿Listo? Pasa de 0 a 1. Es positivo. ¿Por qué? Porque el outlier está al lado derecho. Ahora volvamos acá. 5. Ahora, ¿qué pasa si esto es menos 10? ¿Qué pasa con la media? ¡Pum! Cae. ¿Qué pasa con la mediana? Exactamente la misma. ¿Y qué pasa con el coeficiente de asimetría? Menos 2.05. ¿Bien? Entonces la mediana no se ve afectada por valores extremos. La media es el promedio y el coeficiente de asimetría básicamente me está diciendo hacia dónde está el caso atípico. ¿Bien? ¿Hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo? ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los momentos? Las medidas de tendencia central, la más utilizada la media. Las medidas de dispersión o variabilidad, la más utilizada es la desviación estándar. La forma de la distribución, a partir de la simetría. Y la probabilidad de tener eventos extremos o catastróficos en la kurtosis. Bien. Bien. Media, desviación estándar, asimetría y kurtosis. ¿Vale? Y calculemos acá la kurtosis para esto. Que verdaderamente esto no es la kurtosis, sino el exceso de kurtosis.
Bien. Entonces, miren que con la asimetría estaba básicamente jugando con los extremos, ¿cierto? Jugando con los extremos. ¿Bien? Pero ahora con la curtosis, ya no voy a jugar con los extremos, sino voy a jugar con la cima de la distribución. Entonces puede ser una distribución mesocúrtica. Esta es una distribución mesocúrtica donde la curtosis es igual a 3, pero cuidado, Excel no calcula la curtosis, calcula el exceso de curtosis, donde es 0. Una distribución que tenga un exceso de curtosis igual a 0 se conoce como una distribución mesocúrtica, ¿no? Mesocúrtica. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa si subo la cima? ¿Listo? El exceso de curtosis es mayor que 0 y eso se conoce como una distribución leptocúrtica. ¿Eh? ¿Qué significa tener una distribución leptocúrtica? Miren los extremos. Miren que tengo una mayor probabilidad o una mayor frecuencia de tener valores extremos en comparación a la línea rojo, tanto negativos como positivos. Tengo una mayor frecuencia de tener valores extremos. Entonces, ¿de qué se va a encargar la curtosis? Pues de mirar las realizaciones en las colas, ¿de acuerdo? En comparación a una distribución normal. ¿Listo? Entonces, tengo mesocúrtica, el exceso de curtosis igual que 0, leptocúrtica, el exceso de curtosis mayor que 0, y platicúrtica, 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 cuando tengo un exceso de curtosis menor que 0, como es este caso. ¿Listo? Esos son los 4 momentos más importantes de una función de distribución de probabilidad o una distribución de probabilidad. Bien. Entonces voy a guardar esto. Voy a guardar esto. No es necesario guardar el gráfico. ¿Listo? Voy a cerrar el gráfico. ¿Listo? Y con eso terminamos el día de hoy. Entonces no sé si hay algún tipo de pregunta, inquietud, sugerencia, comentario, consulta. Y con eso ya damos por terminado la sesión de hoy. Andrés, eso lo vemos mañana. Andrés me estaba preguntando acá, bueno, ¿y cómo se interpreta ese coeficiente de asimetría en el modelo de margen de construcción? Ese lo vemos mañana, ¿vale? Claro que sí. Mañana, la persona que les envía los correos de enlaces de conexión y eso, les van a pasar, eh, les van a pasar el archivo que acabé de trabajar, ¿vale? Edgar, lo que vimos básicamente fue una introducción a esto, definiciones de riesgo, incertidumbre, distribuciones de probabilidad. Hicimos una pequeña definición de cada uno de estos términos, entonces no se perdió nada de lo que habíamos visto en Excel. Bueno, ¿ve? Entonces creo que no hay preguntas, no hay más preguntas, diré. Bueno, misma hora, misma conexión. ¿Ve? Importante, tener el software instalado. ¿No? Tener el software instalado. Bien. Bueno, entonces muchas gracias y que pasen una buena noche. Gracias.